soy Miguel Jiménez, gerente de trenes históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Y detrás tenemos el tren de la Fresa. Este tren que tiene un siglo de historia, son 4 coches de los años 20 que cada fin de semana, en primavera y en otoño, lanzamos hasta Aranjuez para recorrer de la manera más fantástica posible este itinerario que llega a una de las ciudades más mágicas de la Comunidad de Madrid, yo quizás diría de España. Lo que tenemos detrás son 4 coches Costa que datan de los años 20, tienen un siglo. Coches de madera que se llaman Costa porque sus primeros años de vida lo hicieron recorriendo la costa del Mediterráneo. Eran trenes de cercanías de tercera clase que tuvieron una vida muy azarosa. Prácticamente hasta los años 50 prestaron servicio comercial, pero a partir de entonces se destinaron a servicios internos de la empresa. Y finalmente en los años 60 tuvieron una oportunidad de resurgimiento gracias a su recuperación como estrellas de cine. Se dedicaron a ser protagonistas de películas del oeste, estuvieron en Almería y fueron atacados por indios, por vaqueros, por confederados, por sudistas. Recibieron una vida muy dura detrás de las cámaras y gracias a esa conservación cinematográfica, finalmente terminaron recalando en el Museo del Ferrocarril, que los recuperó como la parte central del tren de la Fresa. ¡Viajeros al tren! Bueno, pues ya estamos en ruta. Estamos a 70 km/h, que es la velocidad máxima que pueden coger nuestros coches históricos, con un siglo, recordemos. Estamos ya en la cercanía de Pinto, ahora mismo en este instante, y vamos a pasar por Getafe, Pinto, Valdemoro, Cienpozuelo y completamos los 50 kilómetros de recorrido hasta Aranjuez, que es el destino de este tren y además es el lugar donde está una de las huertas más famosas de España, la huerta de Aranjuez, donde la confluencia del Tajo y el Jarama. Y un producto típico, quizás el más conocido de la huerta de Aranjuez, es la fresa. Bien, pues cuando llegó el primer tren a partir de 1851, permitió que la fresa que se cultivaba allí se pusiera en las mesas madrileñas en apenas 2 horas, 3 horas después de ser recogida. Antes, cuando se llevaba en carro, tardaba todo un día y la fresa llegaba pues un poco perjudicada. En cambio, en el tren llegaba casi fresca, recién cogida. Entonces fue tal la fama que le dio ese producto de la huerta al tren, que al final el tren se contagió de aquel nombre. Y nosotros, cuando en el año 1984, que es cuando arrancó este tren a circular, buscamos un nombre, pues pensamos en recuperar aquel nombre histórico de un siglo y medio atrás, el tren de la Fresa. Bueno, pues estamos ahora mismo, precisamente en este instante, recorriendo una línea que se puso en marcha. El primer tren la surcó en el año 1851, en febrero de 1851, de una estación diferente a la que hemos partido hoy, salió del embarcadero de Atocha. En aquellos años el ferrocarril buscaba mucho semejante con la navegación, con la náutica, y la estación se llamaba embarcadero. Bien, pues de allí, aquel día de febrero de 1851, arrancó el primer tren con toda la corte a bordo, con la reina Isabel II, su corte, y además el marqués de Salamanca, que fue el promotor de esta línea. Una línea que tenía como primera etapa, como primer jalón, los 50 kilómetros que hay hasta Aranjuez. ¿Por qué Aranjuez? Pues que era donde tenía la Casa Real su residencia de primavera, y era como una especie de inauguración un poco simbólica, era un negocio al fin y al cabo. Entonces buscaban un hito relevante, que era llegar a un sitio de la Casa Real. Pero era la primera etapa, porque la idea real del ferrocarril no era quedarse en Aranjuez, era llegar hasta Alicante, hasta el puerto de Alicante, porque era la primera idea, y la primera idea de la red ferroviaria era conectar la capital del reino con los diversos puertos de la península. Entonces el primer jalón fue Aranjuez. Progresivamente fueron inaugurándose tramos hasta que en 1855 se terminó la línea hasta Alicante. Lo construyó la empresa del ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante, MZA, y esta fue, digamos, su primera línea, pero después fue extendiéndose por el resto de España. Y hoy nuestro viaje va a terminar en la actual estación de Aranjuez, que es desde el año 1920 y algo. Pero los primeros trenes no llegaron hasta allí, llegaban a otra estación que estaba situada
justo al lado del Palacio Real, una estación que era en Fondo de Saco, una estación término, y ahí terminaban los primeros trenes. Y es más, el primer tren, el tren inaugural de la Reina, llegó hasta el mismo Palacio de Aranjuez. Se tendió una vía que llegaba hasta la Puerta de Damas, la puerta de Palacio, y dice la tradición, habrá que ver si es verdad o no, que el último tramo de aquel primer trazado ferroviario se hizo con raíles de plata. No sabemos, es una leyenda muy atractiva, y si alguien se anima a buscar debajo del pavimento si quedara algún tramo de plata, pues sería ideal. Bueno, pues estamos a bordo del furgón de equipaje del tren. Este es un espacio de mercancías donde iba el jefe de tren, donde estaban unas ventanas para poder visualizar la vía y donde incluso iban las mascotas en unas jaulas que iban aquí también dispuestas, unas puertecillas. Y es uno de los 6 vehículos que componen el tren de la Fresa. Tenemos dos furgones de mercancías, como este, y luego tenemos los 4 coches costas de madera, que son donde van los viajeros, obviamente. Y antes, el tren iba con locomotora de vapor, lo que pasa es que ahora, por motivos técnicos, va una locomotora normal del parque de Renfe. En la estación de Aranjuez, que es el punto de llegada y de partida del tren de la Fresa. Pero esta estación en la que estamos ahora no es la original del tren. La original del tren estaba, como ya hemos comentado, al lado del Palacio Real. En los años 20 se decidió modificar la ubicación de las estaciones porque aquella estación era un fondo de saco. Los trenes entraban y tenían que volver a salir, hacían un triángulo. Entonces se decidió, por racionalizar la explotación, que los trenes pasantes, los que fueran hacia Andalucía, hacia Levante, tuviera un tramo directo. Entonces se hizo una estación en este punto, que los trenes pasaban sin tener que hacer ninguna maniobra. Y entonces se hizo una estación especialmente atractiva, una estación en estilo neomudéjar, muy interesante. Esto fue en los años 20 del siglo pasado, además obra del arquitecto Narciso Clavería, el mismo arquitecto que hizo la estación de Toledo, que es espectacular, la estación antigua de Toledo, o la estación de Algodor también, edificios neomudéjares bastante interesantes. Y aquí, si vienes a esta estación, pues por fijarte en algunos detalles, aparte de lo espectacular de las fachadas, salir al parque y coger un poco de distancia para ver el conjunto, todo el trabajo en el ladrillo, en la piedra caliza de Colmenar. Por ejemplo, fijarse en el vestíbulo. El vestíbulo tiene un artesonado precioso, absolutamente es un trabajo de mucho cuidado, mucho detalle, y merece la pena deleitarse en los trabajos, tanto en el artesonado, pero también la azulejería que tiene en la parte baja, tiene unos azulejos, y en muchos de esos azulejos además se trazan las letras MZA, que son las siglas de la compañía que hizo esta estación, el ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante. Pues esas letras las ves repetidas en el zócalo de la estación y también en los pilares de esta marquesina, en el escudo, como hay ahí un escudo donde están las letras MZA trabadas, formando una especie de anagrama de la compañía, y ese motivo se repite. Y aunque evidentemente esta compañía pasó a Renfe en el año 41 y a Adif en el año 85, en el 2005, perdón, pues se ha mantenido esa imagen del tiempo como estos relojes históricos que tenemos aquí, que reflejan el paso de tantas horas. Una estación que ya tiene este edificio pues prácticamente un siglo de historia. Estamos ya terminando viaje, ya hemos repartido las fresas a nuestros viajeros e iniciamos el camino de vuelta hacia el Museo del Ferrocarril,
agradecer a Antiguo Café de Madrid que a través de vuestro canal, vuestras redes sociales, estáis contando a todos los demás, a través de vuestros ojos, de vuestra cámara, de vuestra sensibilidad, lo que es el Tren de la Fresa, esta experiencia en este tren histórico hacia un destino mágico y una experiencia que podéis repetir cualquiera de vosotros esta primavera y este próximo otoño. Desde abril en adelante tenemos muchas oportunidades para que disfrutéis los fines de semana de la experiencia de viajar en el Tren de la Fresa.